Para los que no conozcáis a Francis, voy a leer lo que tiene en su blog de la ciencia de la mula. Francisco estudió informática, física y se doctoró en matemáticas. Investiga en ciencias computacionales, da clase a los ingenieros y ahora a los bioinformáticos y a futuros bioquímicos. De mayor quiere ser escritor de libros de divulgación, cuando se jubile, y mientras tanto pues escribe en su blog para practicar el arte de hacer fácil lo difícil, aunque no siempre lo logre. Bueno, pues bienvenido, Francis, y te paso tu palabra. La CECID, de la Función Española de Ciencia y Tecnología, y nos indica que entre las tres preocupaciones más importantes de los casi 8.000 personas entrevistadas, la ciencia solo está entre esas tres opciones más interesantes, más relevantes, en el 14% de los entrevistados. Es un número muy bajo. Fijaros que está entre los intereses de la población entrevistada, está en la posición número 10. Realmente lo que indica esta encuesta es que los votantes españoles no están interesados en la ciencia y la tecnología. Y los partidos políticos lo saben. Y por eso ponen en segundo, tercer, cuarto lugar la ciencia y la tecnología respecto a cualquier otra de las consideraciones en sus programas políticos. Fijaros cómo ha ido cambiando abajo tenéis cómo ha ido cambiando este porcentaje. A principios de la primera década del siglo XXI, el porcentaje fue creciendo, y sin embargo, en los últimos años, a partir de 2012, se estabilizó y ahora está empezando a bajar. En 2018 hablábamos de un 16% de interés. Y fijaros que entre los jóvenes se encuentra el porcentaje más alto, y ese porcentaje va bajando con la edad, ¿no? Y que hay más interés entre hombres que en mujeres, ¿no? Todo esto lo tenemos que resolver, son problemas que tenemos que resolver, no podemos quedarnos con una situación como esta. Tenemos que actuar y tenemos vías de acción, ¿no? Porque lo que muchos votantes en España, y supongo que en muchos países de Latinoamérica pasa algo parecido, es que tienen en la mente ese famoso "que inventen ellos" de Miguel de Unamuno, eso que acuñó en 1906 en su quijotesca polémica contra José Ortega y Gasset, ¿no? Unamuno destacaba en la oposición de España frente a Europa, destacaba que España era la gran potencia humanística, artística de toda Europa, y que bueno, que como Europa era mejor en ciencia y tecnología, en innovación, en emprendimiento, que emprendieran ellos, que inventen ellos, que nosotros con disfrutar del humanismo y del arte tenemos suficiente. Sin embargo, eso sabemos hoy en día. Nosotros somos científicos y somos conscientes de que eso es falso. Por ejemplo, en esta pandemia de COVID-19 que hemos padecido, ¿quién nos ha salvado? Nos han salvado las vacunas, es decir, una herramienta biotecnológica en la que la nanotecnología es muy importante. Las vacunas de ARN mensajero encapsulan ese ARN mensajero en bolsitas, en cápsulas de nanolípidos. Y la nanotecnología es fundamental. Y las empresas que han logrado fabricar y diseñar y llevar al mercado estas primeras vacunas que han tenido un éxito tremendo, que han salvado una enorme cantidad de vidas, pues son empresas como BioNTech, de la vacuna Pfizer, una empresa alemana. Pfizer, una empresa que fue inicialmente sueca, pero que ahora tiene su sede en las Islas Británicas, o la empresa Moderna, que es una empresa estadounidense, o AstraZeneca, que la investigación se hizo en la Universidad de Oxford. AstraZeneca es una gran farmacéutica también, esta es de origen sueco y de sede británica. Pfizer es la que es estadounidense. Fijaros, parece como que estamos reflejando ese "que inventen ellos", ¿no? Las vacunas que nos han salvado son vacunas que se han hecho fuera de España. Y sin embargo, en España se está trabajando en vacunas. En España tenemos varios grupos que están trabajando en vacunas, por ejemplo, en el CSIC, ¿no? La pena es que, como decía Margarita Salas, ¿no? En España hacemos milagros investigando con la poca financiación que tenemos. La financiación en vacunas que ha habido en un tema tan importante como la COVID, en España ha sido mucho más alta de la que hubiera sido normalmente, pero aún así es paupérrima comparada con la investigación, con la financiación que se ha obtenido en otros países, ¿no?
grandes líderes de las 3 vacunas del CSIC, Mariano Esteban, ya con 76 años, Luis Enjuanes, con 75 años, y Vicente Larraca, con 72 años, están los 3 jubilados. Y están liderando esas vacunas que alguna gente está vendiendo como la gran maravilla, ¿no? Vacunas esterilizantes, vacunas con una nanotecnología tan avanzada que van a superar a todas las vacunas que se están usando. Pero ¿cuándo van a llegar esas vacunas? Porque todavía no estamos en fases preclínicas, todavía no se han iniciado los ensayos clínicos. Falta mucho tiempo para que acaben esos ensayos clínicos. Puede que cuando lleguen esas vacunas ya haya pasado la pandemia o ya no sean tan necesarias esas vacunas, ¿no? Este es un problema que tenemos y eso hay que transmitirle a la ciudadanía, a los votantes, que realmente estamos haciendo una investigación realmente impactante y con un impacto internacional, que España no es un país de segunda clase en, por ejemplo, investigación en nanotecnología y en nanociencia, ¿no? Sino que somos una potencia, pero los grandes votantes no lo saben, ¿no? Y no lo saben porque pasa lo mismo que pasa con la ciencia no publicada. La ciencia no publicada no es ciencia. Si vosotros estáis trabajando en vuestro laboratorio y descubrís la 8ª maravilla en nanomateriales, probablemente nadie se entere si no lo publicáis. Tenéis que publicarlo, porque la ciencia no publicada desaparece como las lágrimas en la lluvia. Y lo mismo pasa con la ciencia no divulgada. La ciencia no divulgada no es ciencia para la sociedad que la financia. Este es el punto clave, porque si no divulgáis vuestra ciencia, la sociedad que os financia no va a ser consciente de que su dinero, sus impuestos están bien gastados, ¿no? Por eso es muy, muy importante la divulgación. Y en ese sentido, yo creo que es muy importante, sobre todo que los investigadores principales, los líderes de los grupos de investigación en nanociencia y nanotecnología, sean conscientes de que la divulgación les necesita. No es un problema de otros, no es un problema de los periodistas científicos, de los divulgadores profesionales, no, es un problema de los investigadores, es tu problema si eres un investigador. Y por lo tanto es muy importante que divulgues. Y yo creo que también que es muy importante que nos demos cuenta de que en los grupos de investigación no podemos relegar la investigación a el último mono que acaba de entrar en el grupo, ¿no? A ese estudiante brillante, enamorado y apasionado por la nanociencia y la nanotecnología, que está deseando contárselo al mundo y que quiere divulgar y se ofrece a divulgar. Pero él no tiene un conocimiento del pasado de nuestro grupo de investigación, del presente de nuestro grupo de investigación, de dónde vamos a enfocar nuestro futuro. Eso lo saben los investigadores principales. La divulgación de los grupos de investigación es muy importante, pero debe ser liderada por la persona que mejor domina el tema, el investigador principal. No debe ser dejada en manos de gente joven, gente joven que está formándose y tiene cosas mucho más importantes en las que centrar su trabajo y su atención que dedicarse a la divulgación, aunque les apasione la divulgación. ¿Y cuál es la clave de la divulgación por parte del investigador principal? Pues el gran superpoder que tienen los investigadores principales, porque los investigadores principales tienen el superpoder de la escritura. Son personas especializadas en escribir, porque un investigador tiene que comunicar su ciencia en artículos científicos, tiene que escribir artículos científicos. Y lo que sabemos hacer bien los investigadores es escribir. Por lo tanto, la manera más natural, más directa para que un investigador comunique y divulgue su ciencia es utilizar la escritura, es utilizar medios escritos. Y hay muchas posibilidades. Se puede tener un blog del grupo o un blog personal. Se pueden utilizar blogs de colaborativos en los que se aceptan comunicaciones. Se pueden utilizar diferentes medios. Podéis publicar en prensa, podéis publicar libros. Hay muchos medios, pero es muy importante que los investigadores sepan que escribiendo, saben escribir de su ciencia, de lo que ellos están haciendo en el día a día, pueden divulgar y pueden llegar a la sociedad y pueden resolver ese gran problema que tenemos. El gran problema, por supuesto que me diréis, es un problema que es estructural y es
la divulgación parece que nos va a quitar mucho tiempo, porque yo me tengo que dedicar a hacer toda la gestión del grupo, tengo que hacer peticiones de proyectos, escrituras de artículos, dirigir a todos los miembros del grupo, tengo una enorme cantidad de trabajo que realizar y no puedo, entre comillas, divulgar. Por eso yo creo que es muy importante que integremos la divulgación en el flujo de trabajo de difusión de resultados de investigación. Porque ya os he dicho que la ciencia no publicada no es ciencia. Todos tenemos que tener un flujo de trabajo de generación de artículos, de comunicaciones en congresos, de comunicaciones en revistas. En ese proceso es donde tenemos que integrar la divulgación científica. Yo creo que es fundamental que lo asociemos como parte clave e importante de nuestro trabajo. Y si lo hacemos bien, no nos va a costar tanto esfuerzo, no nos va a quitar tanto tiempo. Yo creo que es un muy buen momento para divulgar, porque claro, lo más interesante de divulgar es divulgar nuestra ciencia, es decir, nuestros artículos. Cuando publicamos un artículo, deberíamos de difundir ese artículo a la sociedad, por ejemplo, escribiendo una pieza para un blog o para un medio, ¿eh? Esas piezas pueden ir directamente a nuestra unidad de cultura científica, pueden ir a medios generalistas que aceptan piezas escritas por investigadores. Hoy en día es muy popular, como comentaré dentro de un momento, The Conversation, donde es muy fácil hacerse eco de las propias investigaciones. Pero claro, ¿cuándo escribes el artículo? ¿Escribes este artículo, esta pieza divulgativa, la escribes cuando ya te han publicado el artículo? No, eso es un grave error, porque eso te rompe el ritmo. Porque tú has dedicado semanas, meses en escribir un artículo científico, lo has enviado a una revista, has pasado por revisión por pares, te han hecho pequeños cambios, has hecho esas modificaciones, te han acabado aceptando el artículo, aparece en la revista, pero tú ya tienes muchos otros problemas, te estás escribiendo otros artículos, estás dedicado a otro tipo de investigaciones, ponerte en ese momento a escribir la pieza divulgativa ya es demasiado tarde. En mi opinión, mi recomendación es que deberíamos de integrarlo en nuestro flujo de trabajo, es decir, que justo cuando hemos enviado el artículo a la revista, que lo tenemos fresco, que estamos contentos, que tenemos ese placer que da el saber que has hecho la tarea está bien hecha, ya he cumplido, ya lo tengo enviado, ya me he quitado esto. Después de muchísimos sudores ya me lo he quitado. Ese es el momento para quizás el día siguiente o no el fin de semana siguiente, no mucho más tarde, escribir una pieza divulgativa. Una pieza divulgativa que pueden ser entre 500 y 1000 palabras, una cosa breve, directa, al grano, contando lo que habéis hecho. Pero eso no lo vais a publicar. Eso no podéis publicarlo ahora porque acabáis de enviar el artículo a la revista. No sabéis ni siquiera si el artículo acabará siendo aceptado en dicha revista. Al final lo acabaremos enviando a otras revistas o acabará apareciendo publicado de alguna manera. Eso seguro. Pero esa pieza divulgativa la podéis guardar en el mismo directorio en el que tenéis vuestro artículo científico. Para cuando el artículo científico esté aceptado en la revista y tengáis el DOI y podéis referenciar claramente vuestro artículo y haya aparecido en la página web de la revista y otra gente pueda acceder a ese artículo. Solo entonces, cuando ya tengáis el artículo publicado, es cuando le daréis difusión a vuestra pieza divulgativa. Pero la pieza divulgativa la habéis escrito justo como parte final del proceso de escritura de vuestro artículo. Eso es lo más fácil para el investigador principal. Y eso garantiza que se integra la divulgación dentro del flujo de vuestro trabajo. Es relativamente fácil hacerlo y entonces cuando os acepten el artículo, pues esa pieza que habéis escrito la enviáis a la unidad de cultura científica de vuestro centro, de vuestra universidad, lo podéis enviar a diferentes blogs. Hay blogs tipo la agencia SYNC, por ejemplo, acepta artículos de colaboradores externos, podéis enviarlo allí. No os digo que lo enviéis, os lo acepten siempre, 100% de las veces y os lo publiquen. No, pero muchas veces sí, no siempre. Pero bueno, pero si lo tenéis preparado, ya lo tenéis preparado ese resumen y podéis, por ejemplo, leéroslo por si os entrevistan, por si os llama la atención vuestro trabajo a gente, pues ya es un trabajo que tenéis hecho. No tenéis que volver a leer vuestro artículo completo, no. Lo que tenéis que leeros es la pieza divulgativa que habéis preparado para contar vuestro trabajo. Entonces, eso os va a facilitar muchísimo la vida y además va a generar lo que queremos. Lo que queremos es muchas piezas de divulgación. Queremos que todos los grupos de investigación divulguen. Y
Y eso lo podemos conseguir integrando la divulgación dentro del flujo de trabajo. Así que mi recomendación es la siguiente, y además lo pongo en inglés, ¿no? Que en el camino, en el proceso de vida de un manuscrito, desde que lo escribís hasta que se acaba apareciendo publicado en la revista, la pieza divulgativa, el post, o por lo menos un borrador del post, prácticamente definitivo, tenéis que escribirlo justo después del envío, de la submission. Y solamente lo vais a publicar una vez se haya publicado vuestra pieza, vuestro artículo. Solo cuando el artículo esté publicado vais a publicar la pieza divulgativa y la vais a difundir y la vais a por supuesto, si vais a publicar una gran revista tipo Nature, Science, etcétera, sabéis que os van a buscar. Pero entonces puede ser interesante si tenéis un blog del grupo o si tenéis lugares donde es fácil publicar. Ahora os voy a poner algunos ejemplos. Podéis preparar vuestro artículo con unos artículos previos de abrir boca, ¿no? De exposición temprana del hecho final que vais a presentar en vuestro artículo, sin contar realmente lo que habéis logrado, pero sí cosas básicas sobre ese campo, ¿no? Como para abrir boca. Pero eso no es necesario, no es obligatorio, y eso requiere un esfuerzo y un trabajo. Y entonces mi idea es que trabajéis lo mínimo posible y obtengáis el máximo beneficio posible, ¿no? La visión más egoísta posible de la divulgación. Hay muchos lugares donde publicar. Podéis tener un blog, podéis crear un blog de vuestro grupo. Hay varios grupos de investigación en España que tienen en su página web un blog en el que los miembros del grupo de vez en cuando pues, escriben piezas, a veces hablando de noticias genéricas del campo de estudio. Si trabajáis, yo qué sé, pues en materiales de Van der Waals, materiales formados por capas bidimensionales, pues habláis de las últimas noticias sobre ese tema, pero por supuesto la clave es que de vez en cuando habléis de vuestros propios artículos, ¿vale? Tener un blog para divulgar nanociencia en general no es de lo que os estoy hablando, y eso no interesa a los investigadores, y eso no interesa realmente a la sociedad. Sí, es verdad que a los jóvenes les encanta, dejar que los jóvenes lo hagan, pero eso es otra cosa, no estoy hablando de eso, no quiero que os convirtáis en famosos divulgadores. Ese no es el objetivo. El objetivo es que la sociedad conozca vuestra ciencia. Entonces, yo, por ejemplo, tengo un blog, y claro, yo me dedico intensamente a divulgar. Yo divulgo la investigación realizada por otros. Entonces, yo muy de cuando en cuando divulgo cosas que he investigado yo, pero no es mi objetivo en mi blog. Mi objetivo son las cosas muy a lo grande. Pero ese no debe ser, creo yo, vuestro objetivo. Hay blogs como el blog de Naucas que aceptan colaboraciones externas. Aquí tenéis este simbolito que es la imagen de Tesla, de Nikola Tesla, que son colaboradores invitados. Es decir, vosotros podéis enviar a la red de Naucas, aquí hay que enviarlo directamente a Javier Peláez, que es el coordinador de Naucas, su correo es aldeairreductible@yahoo.es, creo que es, o yahoo.com, no lo recuerdo, y a él le enviáis la pieza y él la valora, la evalúa, os dice si más o menos le gusta o no le gusta y la publica. Yo no digo que siempre vayáis a publicar todo lo que escribáis en todos los sitios a los que lo enviéis, pero, por ejemplo, en Naucas quieren que sea una pieza que solo se publique en Naucas. No la podéis enviar a otros lugares, podéis probar si os la publican en Naucas o no. Pero hay otros lugares más interesantes. Por ejemplo, la posibilidad incluso de escribir la pieza divulgativa en inglés. Tenemos un blog de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, que es el blog Mapping Ignorance, donde César Tomé, que es el editor, acepta colaboraciones, y está encantado de aceptar colaboraciones de investigadores en diferentes temas, investigadores españoles y de fuera, en diferentes temas científicos, por ejemplo, en nanociencia y nanotecnología. Publican de vez en cuando artículos sobre estas áreas, sobre todo por el NanoUne, por varias instituciones de nanotecnología del País Vasco. Pero aceptan de cualquiera de vosotros, aceptan vuestros artículos. Ahí tendréis que escribir la pieza divulgativa directamente en inglés. Por supuesto tenéis otras opciones en español, pero la opción del inglés es una opción atractiva porque Mapping, además, ISSN,
con lo que podéis ponerlo en vuestro currículum en una zona, digamos, es como si hubierais publicado una revista no impactada, pero bueno, está bien que tenga ISSN, y además tiene un cierto impacto, porque el cálculo de la Altmetrics es una métrica que se utiliza mucho para evaluar la calidad de artículos científicos, pues en el Altmetrics tienen en cuenta a Mapping Ignorance, con lo que, claro, vuestro artículo, vuestra pieza sobre vuestro trabajo de investigación citará a alguno de vuestros artículos, ¿vale? Yo no estoy hablando de que habléis de la investigación de otros, estoy hablando de que habléis de vuestra investigación. Es decir, si os citáis vosotros mismos, obviamente, eso son puntos que va a recibir el Altmetrics de vuestro artículo en la revista, ¿no? Y aquí tenéis un ejemplo de un amigo, de Pablo Rodríguez Sánchez, que ya es doctor, pero que en este momento era candidato a buscar una beca Marie Curie, y bueno, uno de los puntos a su favor para que obtuviera la beca Marie Curie fue que tenía una actividad divulgativa reconocida, y lo que él hizo es escribir un artículo en el que citaba un par de artículos de los investigadores a los que se iba a incorporar, del grupo de investigación al que se iba a incorporar, y gracias a eso, que eso generó un gran impacto en el artículo. Este es el artículo de estos investigadores en el Altmetrics de ellos. Su Altmetrics subió mucho. Fijaros que aquí aparecen solo 2 blog posts. Solo hay 2 piezas de blog publicadas. Las 2 las escribió Pablo, que en aquel momento no era miembro del grupo, pero quería entrar en el grupo. Entonces les hace como un favor, y eso fue, según me ha contado personalmente Pablo, muy relevante para que le aceptaran con este contrato de Marie Curie, que le ha permitido, bueno, ser doctor y hacer su vida allí. Ahora vive en Holanda y tiene un muy buen trabajo fuera de la academia, pero en temas relacionados con la academia, de manera indirecta. Y bueno, tenéis, ya os he comentado antes, la agencia SINC. La agencia SINC acepta colaboraciones externas, sobre todo de investigadores, que hablen de su tema, ¿vale? Si vosotros les enviáis un artículo hablando de la nanotecnología en las vacunas, pero vuestro trabajo es, pues, aislantes tipo MOD, pues en la agencia SINC va a decir, bueno, ¿y por qué no me habláis de aislantes tipo MOD en lugar de hablarme de vacunas? Es que no... parece como que no es lo más natural, pero si habláis de lo vuestro, están muy, muy receptivos. Ellos publican notas de prensa de universidades, de unidades de cultura científica, y publican muchos artículos de investigadores. Ya os digo, no tenéis garantía 100%, todo lo que enviéis no lo van a aceptar. Puede que os toquen cosas, puede que os quiten un parrafito, puede que os modifiquen algo, pero en muchos casos sí os lo aceptarán si lo ven suficientemente atractivo, ¿no? Porque ellos necesitan tener noticias de investigadores. Y ahora, uno de los sitios más interesantes, sin lugar a dudas, es The Conversation. The Conversation es un blog colaborativo, una plataforma en la que los investigadores de instituciones que estén asociadas a The Conversation, pero las universidades españolas, la mayoría están asociadas, seguro que la Universidad de Sevilla, la Universidad de Málaga están asociadas, muchas universidades latinoamericanas también, y bueno, vosotros como investigador de esa institución enviáis el artículo, el CSIC está asociado, enviáis el artículo a The Conversation, y allí un editor, eso lo envía en español, lo que queráis que se publique, vuestro artículo divulgativo, hablando de vuestro trabajo investigador. Un editor os lo revisa, os lo cambia, os lo mejora. Los editores en general no meten mucha baza, pero sí tratan, por ejemplo, pues de detectar el uso de la jerga excesivo, con lo que os piden que expliquéis algunos de los conceptos de jerga que hayáis utilizado. A veces os piden que un párrafo extremadamente técnico pues lo eliminéis, y bueno, pues no pasa nada, se elimina y punto pelota. O sea, quiero decir que la labor del editor siempre va en el beneficio de los lectores potenciales, ¿no? El editor sabe cuál es el lector típico de The Conversation. Y aquí tenéis un listado de diferentes investigadores, de hecho son todos los que salen ahora mismo en el apartado de nanotecnología, todos los científicos que han publicado algo en The Conversation España, en nanotecnología, están aquí, ¿vale? No son muchos y algunos los conoceréis, pero vosotros también podéis estar en ese listado. Podéis enviar
vuestras comunicaciones. Y ya os digo, el punto clave es que tenéis que aceptar que os modifiquen alguna cosita, ¿vale? Que vosotros no sois Shakespeare ni Cervantes, es decir, vuestra nota de vuestra pieza, vuestra primera pieza divulgativa o vuestra quinta pieza divulgativa no va a ser la mejor pieza divulgativa que se ha publicado en español sobre ese tema en The Conversation. Pero, aún así, con el tiempo iréis mejorando vuestra calidad y fácilmente, tras 5 o 10 piezas, ya prácticamente los editores os dejarán libertad absoluta y prácticamente no os tocarán nada, ¿vale? Los editores tocan sobre todo al principio, para que vayáis cogiéndole el tono a el estilo y al nivel divulgativo que a los editores les gusta. Y podéis llegar a tener sorpresas realmente increíbles. Fijaros lo que le pasó a Ignacio López Goñi, el microbiólogo. Él había publicado en The Conversation como 10 piezas, o esta era la 10ª, creo recordar. Esta era la 10ª. Y en esta 10ª decidió, en plena pandemia, publicar un artículo sobre 10 buenas razones, 10 buenas noticias, 10 buenas razones para alegrarse en la situación de la pandemia. Esto era a finales de febrero del año 2020. Y resulta que este artículo cayó bien, ¿vale? No es que sea mucho mejor que los otros artículos que ha publicado, pero tuvo un impacto tremendo. Este artículo, esto es sorpresivo, esto no lo sabes. Esto es como cuando se viraliza algo en redes sociales, no lo sabes. Lo publicó y de repente tuvo un impacto absolutamente increíble. Fue un artículo traducido al francés, al italiano, al alemán, al inglés. Tuvo más de 3 millones de personas leyeron este artículo. Porque The Conversation comparten los artículos más populares, pues The Conversation es Francia, pues ve esos artículos en España y dice, bueno, pues te lo traduzco. Entonces, López Goñi no tuvo que traducir nada al francés, ni al italiano, ni al inglés, no, él solo escribió su pieza en español, tuvo éxito la pieza y la pieza se difundió. Y eso pasa excepcionalmente, pero pasa. Y entonces esta pieza tuvo un impacto tremendo. Hubo medios de escala nacional que le entrevistaron porque esta pieza tuvo tanto éxito, ¿no? Para que contara esto. Y lo bueno de The Conversation es que este tipo de piezas se publican de manera gratuita en diferentes medios, en periódicos, etcétera. Con lo que es fácil llegar lejos. Esta es mi recomendación. Yo sé que probablemente vosotros pues pensáis que hay otros métodos de divulgación alternativos a escribir, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, pues las redes sociales tipo Twitter, Facebook. En WhatsApp es muy difícil hacer divulgación, o en Telegram, que son redes más locales, tenéis que generar virales, y viralizar noticias científicas es muy, muy difícil. Como van a hablar ahora después, la siguiente charla, sobre redes sociales y Twitter, no os quiero comentar mucho. Solo aclararos que esto es una especie de comunicación, como los blogs, como escribir artículos, pero en plan micro. Son pequeños mensajes. Hay alguna gente que abusa del hilo, de poner varios seguidos, pero los hilos muy largos rara vez se los lee la gente, si son de ciencia, ¿vale? Un hilo largo se lee cuando es una historia bien hilada y va generando una serie de personajes, un nudo, y todo el mundo está deseando el desenlace. Pero una noticia científica así no se puede montar, ¿vale? Entonces, si montáis una cosa de 500 palabras y la transformáis en diferentes tweets de 240 caracteres, pues realmente pues, queda como deslavado, ¿no? Lo más interesante de Twitter es utilizar Twitter como red social, es decir, para crear contactos, ver qué investigadores importantes de vuestra área de conocimiento están en Twitter, qué es lo que están haciendo, cómo divulgan, y intentar pues meteros en ese grupo, a divulgar también de vez en cuando, sobre todo vuestros resultados de investigación, ¿vale? Y las noticias interesantes, ¿no? Los temas, los nuevos artículos que vosotros os vais a leer, porque habéis visto que este artículo puede ser muy interesante para vuestra línea de investigación, pues tuiteáis el artículo, le dais promoción, y esos autores más tarde pues dirán, muy bien, me están promocionando, pues yo también promociono los vuestros, ¿no? Y hay un networking muy, muy interesante en Twitter, y si sabéis manejar bien vuestros tiempos, podéis no perder mucho tiempo en Twitter, porque no estamos hablando de Twitter como entretenimiento, sino como Twitter de una manera semiprofesional o profesional. Hay otras herramientas. Una de las herramientas que yo uso mucho son los podcasts, es decir, como una cadena de radio, como un programa de radio. Yo participo en este podcast, en
Coffee Break Señales Ruido, es un podcast del Instituto de Astrofísica de Canarias. No hay podcast buenos de nanotecnología, de nanociencia o de temas concretos, yo que sé, pues de perovskitas o de materiales bidimensionales o de aislantes topológicos y hay un cierto mercado, ¿no? Hay un cierto público. Claro, nosotros llevamos ya más de 340 programas en los últimos años, con lo que ya estamos muy bien colocados y tenemos un club de fans y tenemos mucha gente que nos sigue, ¿no? Entonces, nuestros programas semanales pues suelen tener del orden de unos 40.000 oyentes. Por eso estamos en el puesto 44. Somos el programa en iVoox, es un repositorio de podcast. Somos el programa científico en español más oído, el que mejor puesto tiene. Y estamos en la posición 44. Fijaros que los primeros puestos son de temas deportivos, de temas, pues fijaros, el programa de Buenafuente, o de temas de misterio, ¿no? Tipo Cuarto Milenio. Pues claro, están en los primeros puestos. Pero aún así, estar entre el 500 y el 1000, o entre el 1000 y el 1500, ya significa muchos oyentes. Y eso tiene un impacto, ¿eh? Y sobre todo que vuestros oyentes... tenéis que pensar que van a ser personas especialmente interesadas en los temas en los que investigáis, en vuestra investigación. Eso es lo que hacemos aquí en Coffee Break, hablar de investigación. Eso sería como un Coffee Break de un congreso en el que hablamos varios investigadores de artículos que han publicado, normalmente no nosotros, excepcionalmente nosotros, en general publicados en áreas de las que dominamos, ¿no? Un tema interesante es el tema de divulgación en YouTube. La divulgación de YouTube es muy complicada, ¿no? Ana Morales, en su canal de YouTube Size Matters, ¿no? El tamaño importa, pues ella es nanotecnóloga y ahora pues está, y tiene un canal bastante potente que está viendo bastante gente. Claro, uno no puede aspirar a los millones de suscriptores que tienen pues Javier Santaolalla o Crespo en Quantum Fracture. Ana tiene menos, Ana Morales tiene menos suscriptores, no sé, unos 200.000 o así, pero es muy costoso. La divulgación en YouTube es muy costosa. YouTube requiere, no es que digo que necesitéis una cámara, no, sino que necesitáis mucho tiempo. Preparar un buen guión es muy difícil, hay que preparar el lugar donde grabáis, la iluminación, el audio, es complicado, requiere mucho tiempo y yo no creo que sea lo más adecuado para investigadores, ¿no? Por ejemplo, si miráis, por curiosidad, he mirado el canal de YouTube del ICMS de Sevilla, pues cuando miran los vídeos, son vídeos cortos y he estado viendo varios, pues os encontráis con que el sonido en algunos vídeos suena fatal, suenan muchos ruidos de fondo. ¿Por qué? Porque no han usado un micrófono de solapa. Hay que utilizar un micrófono de solapa, es obligatorio para hacer vídeos de YouTube, porque eso y además uno mínimamente bueno, de unos 30 euros así, ya tiene reducción de ruido metida dentro del micro, con lo que el ruido ambiente afecta muchísimo menos y se escucha mucho mejor. Tenéis que iluminaros bien, tenéis que limpiar el fondo. Yo tengo ahora mismo un fondo muy malo. Estoy aquí en el despacho en mi casa, pero el fondo es muy importante en YouTube. Tenéis que cuidar iluminación, fondo, el contenido, el ritmo, las cosas que sobreimpresionáis, los mensajitos que ponéis. Es decir, un canal de un instituto del CSIC que puede ser un buen ejemplo de lo que hay que hacer, pues es el canal del IFT, ¿no? El Instituto de Física Teórica. Este canal fue prácticamente creado por Crespo, por Quantum Fracture, que lo contrataron durante un año para hacer este tipo de vídeos que ahora son la seña de identidad del canal, ¿no? Y enseñó a los miembros básicamente una persona, de la unidad de comunicación de cultura científica del instituto a hacer estos vídeos. Y ya esa persona ya se ha liberado, ya no está Crespo haciendo estos vídeos, lo hace otra persona, pero ha mantenido la calidad y los ritmos que aprendió con Crespo. Entonces son vídeos porque tienen, pues claro, se han grabado con pantalla verde, se sobreimpone un fondo en el que aparecen animaciones, se cuida mucho la iluminación, el sonido, todo el mundo va con micrófono de solapa, tiene todas las reglas básicas, pero eso cuesta dinero, cuesta mucho tiempo y no es algo que pueda hacer un investigador con su grupo de investigación. Yo no lo recomiendo, salvo que seáis unos amantes de YouTube y por lo que sea, pues queráis hacerlo, pero no es lo más recomendable, ¿no? Y así podéis conseguir, pues tener, y ya con esto voy a ir acabando, tener una marca como divulgadores, ¿no? Yo creo que es muy importante. Hay muchos grandes divulgadores en España, algunos son nanotecnólogos,
como Echenique, pero bueno, aquí os he presentado físicos, neurocientíficos, biólogos, químicos, bueno, matemáticos, una matemática. Hay que plantearse que tu divulgación va a definir un cierto estilo y cada investigador tiene su estilo a la hora de comunicar su ciencia. Y eso es lo que tenemos que buscar. Tenemos que buscar el definir nuestra marca, una marca que nos defina y que nos represente claramente. Y eso no es fácil, eso se logra con el tiempo, pero se puede lograr tener un bastante impacto. Y sobre todo tenéis que recordar que el impacto de vuestra marca tiene que ser fundamentalmente a quienes os interese, a vuestro público objetivo, que normalmente van a ser o otros científicos para que os citen vuestros artículos, o periodistas científicos para que se hagan eco de vuestros artículos, acaben saliendo en prensa y eso además genere que otros científicos os citen. Esto es un tema de realimentación que yo creo que es fundamental para cómo enfocar la divulgación científica. Tenéis que, y voy a acabar ya, tenéis que plantear la divulgación científica como parte de vuestro flujo de trabajo en investigación. A priori, seguramente os apasiona la ciencia y os apasiona la ciencia que hacéis. Pues esa pasión es la que tenéis que transmitir en vuestra divulgación. Tenéis que plantear vuestra divulgación como cuando conversáis en un coffee break, en un congreso, o cuando exponéis rápidamente un póster en dicho congreso. Tiene que ser una comunicación rápida, efectiva, directa y que tenga un cierto atractivo. Tenéis que contar una historia. Y yo creo que la historia más interesante que se puede contar es la historia de la metodología de vuestro trabajo. Lo que diferencia al científico divulgador del divulgador científico es que el científico divulgador se centra en la metodología, en el método. Lo que diferencia la ciencia de la pseudociencia es el método. Y lo que sabe el investigador es el método. Lo que ignora el periodista científico y muchos comunicadores científicos es el método. Entonces, ellos no saben el método. Nosotros sí, comuniquemos el método. La sociedad quiere saber cómo se hace ciencia, es decir, cuáles son las metodologías. Yo creo que ese es un punto clave para contar historias de la metodología, no historias de personajes científicos del pasado o de grandes odiseas científicas del pasado. Contar las odiseas científicas del presente guiadas por la línea de la metodología. Y, por supuesto, si no comunicas tu ciencia tú, ¿quién lo va a hacer por ti? Divulga tu pasión, derrocha pasión. Yo creo que ese es el punto clave que yo he querido transmitir en esta charla. Muchas gracias, Francisco, muy interesante tu charla. Yo creo que hemos tomado nota, gracias por tus recomendaciones, sobre todo en los vídeos, que es que los hicimos ya, de hoy para mañana, de hoy para mañana. Pero bueno, que no pasa nada, que están bien, ¿no? Bueno, es muy importante divulgar. Pero eso que cuando uno ha visto muchos vídeos, pues cuando ve un vídeo de una calidad un poquito más pobre, pues se da cuenta de sus deficiencias. Claro, así entiendo yo que no tienen casi que no los han visto, vamos, que no hay visualizaciones y que hay que mejorarlo porque bueno, ya que invertimos y los hacemos, pues por lo menos que estén bien hechos para que se visualicen un poquito más. Sí, cuesta mucho tiempo, mucho trabajo y después tenéis que darle mucha difusión. Recordad que los vídeos que estáis planteando son vídeos que son eternos, es decir, se pueden difundir en cualquier momento, no hay que difundirlos cuando se hace el vídeo, ya nos olvidamos del vídeo y si alguien llega por allí, porque no va a llegar, con el nuevo algoritmo de YouTube no van a llegar, es imposible. Tenéis que difundirlo de manera periódica. Cada mes ir recordando los vídeos pasados, pues en Twitter, en redes sociales, en Facebook, y veréis que en cualquier momento alguno se viraliza. Claro, es que eso sí he visto yo, que es muy difícil. También hay que hacer el trabajo de difundirlos, porque vale, una vez los podemos hacer ya bien hechos, como tú dices, pero a difúndelos para que los vea la gente, ¿no? Ese trabajo ya también se nos escapa a nosotros un poco como investigadores, ¿no? Haces el vídeo, pero ahora hay que moverlo por las redes y moverlo de vez en cuando para que llegue a la gente. Eso no... Sí. Y ese es el punto clave, que no te quede mucho tiempo, que sea de vez en cuando y sin preocuparte demasiado. Y verás cómo al final acaba teniendo muchas visitas. Si te obsesionas con quiero conseguir 3.000 visitas en 4 días, no lo vas a conseguir. Ese tipo de obsesión no funciona. Ojalá. No sé si tenéis alguna pregunta para